Muy buenas noches, bienvenidos a todos a un episodio más de nuestro podcast A Quemarropa. Hoy es un episodio muy especial porque tenemos un invitado especial también con nosotros, alguien que pues yo personalmente aprecio mucho, lo admiro mucho y creo que todos los que vamos a ver este episodio también. Así que hoy le damos la bienvenida al pastor Ernesto Atías desde Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por esa bienvenida. Gracias por esas palabras. También privilegiado, la verdad, de tenerte primeramente pues en nuestro país, ¿verdad? En nuestra iglesia y en este programa. Pero ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has estado? La verdad, muy bien. Siempre agradecido de poder estar aquí, rodeado de tanto cariño, agradecido de estar contigo. Sí. También hemos siempre seguido los programas, así que ahora también... Ya sabes más o menos cómo es la dinámica aquí. Un poquito. Bueno, aquí para explicarte A Quemarropa, ¿verdad? Sí. La dinámica es un tema al azar, ¿verdad? Polémico a veces, pero con el objetivo pues de traer siempre una respuesta a la luz de la palabra, ¿verdad? Que es lo más importante. Hoy le dimos descanso al pastor, así que vos sos el afortunado ahora de que te vamos a agarrar, pero más que todo quiero que en este episodio te conozcamos un poco. Has estado ministrando, ¿verdad? En la iglesia en los últimos días que has estado aquí, pero hay mucha gente nueva. No sé si te has percatado de eso. Sí, bastante. Sí, entonces a lo mejor más de alguna gente diga, bueno, ¿quién es, vea? Entonces justamente es para este episodio para que podamos conocerte, hablemos un poco de vos, de tu ministerio. Para los que no saben, el pastor Ernesto, pues, él reside en Argentina y tiene su ministerio allá. Entonces vamos a hablar un poco de todo, la verdad, para que la gente te conozca. ¿Y hoy veniste solito? No, esta vez el Señor me permitió venir con mi esposa y con mi hijo. Yo los conocí a ellos en el 2018. ¿Era la primera vez que venías después de haberte ido o ya había venido antes? No, ya había venido antes, pero sí la primera vez que venía ya casado. Ok, yo los conocí a ellos en el 2018. Pero bueno, contanos más o menos cómo fue toda la dinámica o cómo fue toda la historia en que llegaste allá. Primeramente, naciste aquí, ¿verdad? No. ¿Naciste allá? Yo nací en Guatemala. Eso sí es nuevo. Nací en Guatemala, crecí en El Salvador porque mi familia es toda salvadoreña, mi madre es salvadoreña, siempre han vivido aquí. Para los que no saben, Ernesto es hermano del pastor, hermano, no solo en Cristo, sino hermano de sangre. Sí. Así que comparten ahí ese vínculo, correcto. Entonces yo nací en El Salvador porque circunstancialmente, por cuestiones laborales, mis padres vivían en Guatemala. Nací en Guatemala. Pero después de que mi padre falleció, mi madre regresa a El Salvador y aquí me crié hasta los 20 años. Entonces yo de crianza de sangre soy salvadoreño. ¿Estuviste aquí en el país hasta los 20 años? Hasta los 20 años. Y luego mi papá argentino dejó también parte de su familia allá. Y a los 20 años yo me fui a vivir a Argentina para estudiar primordialmente. Ok, te fuiste a Argentina para estudiar. ¿Y qué querías estudiar en ese momento? Yo quería estudiar, la carrera era una tecnicatura en medios audiovisuales, algo así se llamaba. No pude meterme ahí, me inscribieron en licenciatura en composición musical. Bueno, algo... Era para que yo pudiera entrar a la facultad y luego yo pudiera hacer el cambio, pero la idea era mantenerme dentro del cupo. ¿Y cómo fue esa etapa en la que te fuiste? O sea, ¿es algo que vos anhelabas o fue algo forzoso? Realmente fue un poco forzoso, no de parte de nadie, sino de parte del Señor. Okay. Yo nunca quise irme. Yo lo que siempre he visto es que la gente en nuestro país, si puede irse, se va. Claro. A buscar un mejor futuro. Y normalmente busca Estados Unidos. Estados Unidos. También últimamente he notado mucha gente en Italia, en España, Australia, ¿verdad? Pero generalmente se van a Estados Unidos. Y yo no me quería ir porque yo mal no estaba viviendo aquí. Pero la razón de irme fue porque descubrí, vamos a decir así, mi familia de parte de papá y me fui a estudiar allá. Entonces ibas como con dos expectativas, ¿verdad? Tanto la de estudiar y tanto como conocer a la familia de tu papá. Entonces también conocer a la familia de mi papá fue un sueño cumplido, porque mi papá falleció cuando yo tenía 2 meses de nacido y yo no había tenido ningún contacto con ellos. Entonces, de repente me explota la realidad con las redes sociales de que tengo familia allá, entonces se me hace... una ilusión. Una ilusión y el Señor me lo cumple. Entonces... Matamos 2 pájaros de un tiro, voy a estudio y conozco la familia de mi padre. El tema fue que después ya no volví.
Suele pasar. Exacto. Pero antes de irte, ejercías ministerialmente aquí en la iglesia, en la alabanza. Claro, yo no me quería ir porque yo estaba sirviendo en la alabanza. El Señor me estaba usando en eso. Nos abría puertas el Señor para ministrar en otras iglesias. Nos había dado esa gracia el Señor. Y también ya me estaba abriendo puertas para predicación. Claro. En otras partes, hasta en Estados Unidos. El Señor ya me estaba abriendo esas puertas. Entonces yo no veía mucho sentido de irme para allá, ¿verdad? Pero a la vez no fue como que te tuvieron que poner, como decimos, una pistola para poder... No. Como te repito, la tecnicatura eran 2 años, entonces yo pensé, Tu plan siempre fue regresar. A regresar. Ok, bueno, Siempre pero fue. ahí vamos a descubrir entonces por qué no, Pasaron cosas. Pasaron cositas, ¿verdad? Pero bueno, entonces te vas a tus 20 años, llegas a la familia, donde la familia de tus papás. De mi papá. De tu papá, perdón. Sí. La familia de tu papá. ¿Cuánto tiempo estuviste con ellos? Estuve como unos meses. Ok. Sí. Mientras estudiabas. Claro. Ok. Entonces entraste en la carrera de composición musical. Entré ahí a eso, exactamente. Que a lo mejor pienso yo que tiene un poco que ver con lo audiovisual, ¿no? Yo siempre conecto un poco lo musical con, por ejemplo, una producción musical que tú sabes más o menos cómo funciona. Claro. Tiene más que todo que ver también con el tema, una producción audiovisual. Totalmente. ¿Verdad? Porque sabemos que hay preproducción, producción, postproducción. Exacto. Lo mismo sucede con la producción audiovisual. ¿Verdad? Preproducción, planeamos, qué es lo que vamos a hablar. Producción, lo que estamos haciendo ahorita. Postproducción, ya lo que ustedes ven editado ahorita en YouTube. ¿Verdad? Entonces, quieras o no, había algo de... Claro. ¿Y terminaste lo de composición? No pude porque por muchas cuestiones de papeles, ¿verdad? Migratorios. Ajá, algo de eso. No, y también que para poder alquilar algún departamento se necesitaban algunas cosas, garantías, etcétera. Y yo al ser, pues, sí, nuevo allá, sin tener mucho contacto, se me hacía bien difícil. Entonces, me vi en la necesidad de empezar a trabajar. ¿De qué trabajaste? Y yo mi primer trabajo fue cubriendo a un muchacho dentro de una bodega que vendía todas las cuestiones de pan, una panificadora. Ok. Entonces, ese fue mi primer trabajo como tal. Y luego entré a trabajar como soldador en una fábrica. De soldador, ok. De soldador. y bueno, entonces, estabas con la familia de tu papá. Más o menos, ¿cuántos años tenías cuando ya no... los meses que me contaste? Ahí tenía 20 y cumplí justamente en esos días los 21. Ok, los 21. Actualmente donde residís no es donde llegaste. No es donde yo llegué, no. Donde yo resido actualmente y estoy pastoreando es la ciudad de Río Tercero. Queda a unos, creo yo, 60 o 70 kilómetros del pueblo de la familia de mi padre. ¿En tiempo más o menos? Ponele que 45 minutos, una hora. No está muy lejos. No está muy lejos. ¿Y de como en la capital o de la zona? También una hora. Una hora. ¿Pero donde tú vivís? También. O sea, el Río Tercero está a 60, 70 kilómetros del pueblo y ponele que 90 kilómetros de capital. Una vez que estaba como 8 horas. De la capital de Buenos Aires. Ah, ok. De ciudad de Buenos Aires. Ajá, a eso me refería. Claro. Que estás a 8 horas. Yo me refiero a capital de Córdoba. Ah, sí, es que ya me perdí. Sería como aquí decir la cabecera departamental. Ah, ok. Me dijiste que, una vez hablando, me dijiste que estaba dividido Argentina se divide por provincias. Por provincias. Que es como, para entenderlo a los salvadoreños, como departamento. Nosotros tenemos departamentos aquí. Ok. Entonces, tú estás en el departamento de... provincia de Córdoba. Provincia de Córdoba. Provincia de Córdoba, departamento tercero arriba, ciudad de Río Tercero. Sí, algo... Porque la provincia se divide en departamentos. Ajá. Algo complicado. Nosotros aquí, departamentos, municipios, colonias. Exacto. Un poco más fácil de entenderlo. Pero bueno, entonces, ¿dónde estás ahora? No es donde llegaste. ¿Cómo fue ese...? Lo que pasó fue que buscando trabajo y para poder seguir estudiando, seguir teniendo ese propósito y que no fuera un tiempo perdido, busqué un horizonte nuevo que fue justamente la ciudad de Río Tercero. ¿Y ahí donde quién...? ¿O fue claro, así? No fue tanto al azar. Como se me dio ahí
porque ahí estaba la carrera de diseño gráfico y fotografía, pero también porque ahí se me dio el cubrir a este muchacho en su trabajo. Ok. ¿Verdad? Y además había una tercera razón que era que yo estaba detrás de quien ahora es mi esposa. Ok, ya vamos a hablar de eso. Entonces, te moviste por el tema laboral, pues seguir generando ingresos. ¿Cómo te movías en ese tiempo? ¿Transporte público? Transporte público, sí. ¿Es igual que acá? No. Muy diferente. No, muy diferente. El transporte, para comenzar, de larga distancia, yo nunca viajé aquí. Allá le dicen colectivo. Nosotros decimos bus. Claro. Aquí nunca viajé así. Pero en ese sentido, el transporte de larga distancia es muy bonito, muy cómodo. Donde yo vivo actualmente no tienen o sea, yo nunca usé el transporte colectivo público porque donde yo vivo, digamos que todo lo tengo a la mano. Sí. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿y ahí donde llegaste, alquilaste algún lugar para vivir? Resultó ser que, bueno, yo ya me estaba hablando con Luli, quien es mi esposa hoy. Ok. Y su mamá me ayudó a conseguir un trabajo allá. Ok. Entonces ella fue quien, tocando una puerta a través de un hermano de la iglesia, se me abrió para que yo pudiera entrar en esa fábrica como soldador. Ok. Y entonces a partir de ahí yo me pude alquilar el departamento. Todo eso, ¿siempre te mantuviste dentro del camino del Señor? Sí, digamos que sí, ¿Te congregabas? Sí. Tuve un momentito recién llegado a Argentina que yo no, como que quise distanciarme un poco de la iglesia. La típica excusa de no me enojo con Dios, pero sí con la iglesia. O no me quiero alejar de Dios, pero sí de los cristianos. Claro. Es una excusa un poquito barata realmente. Y lo digo así porque ya lo viví yo. ¿De dónde? Porque siento yo también que aparte de ser una excusa, a veces ese pensamiento se viene de algún resentimiento, muchas veces. De una amargura. De una amargura. De heridas no sanadas, de falta de perdón. Y también, como yo dije en estos días, de inmadurez. Falta madurar el carácter y la fe. Claro, totalmente. Totalmente. Ajá. Pero bueno, viene aquí una pieza importante en lo que nos comentabas en tu historia y es el tema de tu relación amorosa con quien hoy es tu esposa. ¿Cómo fue? Primeramente, ¿cómo la conociste? La conocí porque en el pueblo de mi padre me congregué un tiempo. El tiempo que pude estar ahí me congregué y serví. Y me invitaron a un campamento de jóvenes, que era de todos los jóvenes de todas las iglesias de la región. Había de dónde pescar. De todos los pueblos, ajá, ¿De dónde exactamente. pescar? Entonces, yo no quería ir, porque era en el tiempo exacto que yo llegué y que yo no quería. Estabas en ese tiempo. Pero me insistieron tanto que no sé cómo me convencieron y acepté ir. Y entonces ahí fue que yo conocí a Luli. Ella era de otra iglesia. Ella era de otra iglesia y de la ciudad de Río Tercero. ¿Y fue como, decimos, vea ese amor a primera vista? O... Pues para mí sí, y por lo que ella dice también. Tendríamos que preguntarle a ella también. Es lo que al menos ella me dijo a mí. Sí. Vamos a ver si el próximo episodio podemos, aquí que nos La acompañe. realidad es que ella me pidió a mí, ¿verdad? Bueno. Ella me buscó a mí. Ya vamos a ver qué dice. A ver qué dice ella. Pero bueno, entonces, ¿y cómo fue el primer contacto? ¿Cómo te le acercaste? Pues fue así que ellos, los jovencitos... ¿En el campamento hubo algún contacto o simplemente fue como que la miraste? La miré, ella me miró, hubo un solo contacto, pero no nos hablamos. Solamente hubo un como comentario que ella me hizo a mí y hasta ahí quedó. Luego todos los jóvenes habían creado un grupo de WhatsApp que ya había WhatsApp, que se llamó Post Campamento. Y ahí yo me robé el número. Aproveché y le empecé a escribir. No recuerdo muy bien qué fue lo que le dije, no sé cómo fue que yo me animé, porque sí era tímido yo para eso, pero la verdad es que dije, si no le hablo... ¿Y el tema que eras extranjero la llevabas de ganar o eran puntos menos? Pues yo al menos creí que era para ganar, digamos, lo usé a mi favor. Claro. Lo usé. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué allá, todo el tiempo, al ser un acento distinto, no como el venezolano, que allá hay muchos venezolanos, no como colombianos, no como peruanos, es decir, del cono sur de América, los argentinos reconocen ese acento. Sí.
diferentes con mi acento salvadoreño que no lo reconocían. Entonces me preguntaban de dónde era y les parecía quizás, no sé, diferente, exótico. Y entonces yo creí que me podía jugar a favor. Y sí te jugó a favor. Y me jugó a favor. Yo hice que me jugara a favor también. Sí, cabal. No es solo de que las cosas pasen. Bueno, entonces le escribiste a WhatsApp, Sí. charlaste con ella. ¿Y cómo fue como para volver a tener? Porque como cada uno era de su iglesia, ¿no? Sí. Me imagino que Sí. pues, se movían en cosas diferentes. Estaba yo en el pueblo de mi padre y ella en Río Tercero. Entonces, como había como en aquel tiempo había más como un contacto más directo con las iglesias, se unían un poquito más para eventos, sobre todo con los jóvenes, ¿verdad? Entonces, se hizo una vez una actividad también, ya esto después de que yo me escribía con ella, se hizo una actividad en la que íbamos a ir a ministrar a esa iglesia. No me acuerdo si a ministrar, pero que íbamos a ir a apoyar el evento, íbamos a estar ahí. Y entonces yo fui al evento. ¿Ya ibas intencional? Ya iba intencional. Entonces, como yo ya me estaba escribiendo con ella, yo ya también había blanqueado la situación, ¿verdad? Ya había sido honesto con ella. También aproveché, le llevé unos chocolates y toda la cosa, claro. ¿Verdad? O sea que en ese momento vos ya le habías dicho que te atraía o que querías conocerla. Yo fui muy directo porque realmente después de que yo tuve mi reencuentro con el Señor y que yo volví a mi Padre Celestial, yo decidí ordenar mi vida y dije que yo no quería cometer más errores. Imposible, ¿eh? Errores vamos a cometer siempre, pero a lo que yo me refería era a vivir mi vida intencionalmente ordenada delante de Dios para agradarle. Entonces hablé con mi mamá en aquel tiempo, le dije que me gustaba Lucía, le dije quién era, dónde se congregaba y todo, y le dije que yo en mi corazón tenía el deseo de ya casarme. Yo no quería seguir probando, ¿verdad? Yo no quería andar así probando. Sí, que hoy pruebo con uno, no resulta, exacto. Y voy con otra. Ajá, claro. Entonces yo eso se lo dije a mi mamá y también se lo dije a Luli. Yo le expliqué a ella y le dije, mira, ya era muy obvio, los dos nos gustábamos, los dos también ya estábamos siendo muy evidentes, ¿verdad? Sí. Entonces en un momento yo le dije, mira, realmente yo quiero ser sincero contigo y si te llego a pedir que seas mi novia es porque yo ya tengo intenciones de casarme contigo. Claro. Es decir, que básicamente es una pedida de matrimonio indirecta. Fui así directo con ella y ella... ¿Cuánto tiempo fue más o menos? No se asustó. Que duraste como en ese proceso de platicar, chatear. Unos meses. Realmente no recuerdo cuántos, pero no sé si 6 meses fueron muchos. Fue bastante... Es que creo que lo mismo que tú decís, ¿no? Bastante intencional en lo que buscabas y en lo que también ella... Exacto. Bueno, cuando yo le dije eso también fue como una prueba. No lo hice intencionalmente como una prueba, pero cuando yo vi que ella no se asustó. No se echó para atrás. No se echó para atrás, sino que aceleró conmigo. Entonces dije, bueno, entonces va por acá la cosa. Claro. Súper. Entonces, bueno, fuiste al evento de la otra iglesia. Sí, porque había un predicador invitado, ya me acordé. Ajá, ok. ¿Y ahí cómo fue la cosa? O sea... Porque a todo esto habían estado como por... Le dejé el chocolate con una amiga de la iglesia, con una chica de la iglesia. No se lo di directamente a ella. ¿Por qué? Porque no la había visto. Porque ella creo que estaba sirviendo. Entonces, yo que venía del ámbito del servicio no quería tampoco... interrumpir y eso. Ok. Pero también lo quise hacer de esa manera como para... Dejarla más picada. Ajá, exactamente. Como dicen por ahí, enclocharla, dicen. Allá te van a entender si decís embrayarla. Embrayarla. Pues es cabal, dejarla así como con esa incertidumbre, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿cómo fue que ya decidieron como empezar a salir? Bueno, no sé si allá es como aquí, vea, que por ejemplo... ¿qué quedamos de salir a comer? ¿Te paso a traer? No lo sé. ¿Es diferente? Sinceramente no lo sé. Yo lo hice a mi manera. Yo lo hice a la manera de aquí, a la manera en que yo lo vi correcto. Hablé con quien ahora es mi suegra. ¿Cómo fue eso? Le dije a Luli, mira, voy a ir un día a Río Tercero, te invito, vamos a tomar algo, un cafecito, etcétera. Me invitó a almorzar. En la casa a la casa de ella. Entonces yo ahí aproveché para presentarme con ¿Qué es lo que generalmente comen allá en un almuerzo?
Esa vez me invitó mi suegra a unos sorrentinos. ¿Y eso que es? es una pasta, es una comida italiana que a mí me gusta mucho, es mi pasta favorita. Ok. De tan nervioso que había, son como los ravioles pero más grandes y redonditos Sí. con más relleno. De tan nervioso que estaba que dice mi suegra que solo me comí 3. Y ahora, Y ahora dice que te lo vuelvan a poner. Ahora que ya agarré confianza dice que como más. Y no fue como... aquí estamos muy acostumbrados o se piensa que... Creo que lo hablábamos un día de estos, que a veces hay mucha traba, ¿vea? Cuando se trata el tema de que Claro. un muchacho llega como a, pues, Sí. a cortejar a la hija de alguien. Entonces, en tu caso no fue como Gracias ese a Dios, impedimento no. de que... No, gracias a Dios no se dio de esa manera. Quizás me voy a meter en un tema Lío. un poquito feo, ¿no? Ajá. Y espero que también la audiencia no me lo tome a mal. Pero lo que pasa es que cuando uno conoce a la iglesia del Señor en diferentes latitudes del mundo, uno se va dando cuenta que los problemas de la iglesia son distintos en cada país o en cada latitud del mundo. Cuando yo he ido a Estados Unidos a ministrar, me he dado cuenta que el problema con el que luchan los pastores a veces es la indiferencia por el Sí. materialismo. Claro. No es como aquí, ¿no? Aquí no. A lo aquí mejor no. aquí lo económico, todo eso, en los Estados Unidos me imagino que es. No, allá no. Eso es pero en segundo plano, la pero gente sí está luchan. distraída por eso, por el Claro. materialismo. Quieren más y más y más. Y no estoy aquí para juzgarlos, realmente no, pero sí lo he notado porque ya he podido ir en distintas ocasiones allá por ministerio y lo he notado. Aquí nosotros en El Salvador yo noto que hay un problema un poquito más distinto, que es el legalismo. Claro. Hay un legalismo bien fuerte. En Argentina no noto eso, al contrario. Yo lo que noto Mucho liberalismo. hay como un liberalismo, ¿verdad? Entonces, yo tuve que como que romper un poquito con cositas mías al estar allá. Y ahí uno se va dando cuenta que hay cosas que son muy de su cultura y no tanto que sean del reino, ¿verdad? Pero en mi caso no fue que me hicieron problemas porque me gustaba Luli, porque nos querían. Fíjate que en ese sentido yo me encontré con una iglesia que me apoyó para que me pudiera casar. Para que me puso patines, dicen allá, Sí. para que yo pudiera casarme lo antes posible, porque realmente es una bendición el matrimonio, es un diseño de Dios. O sea que la primera vez que llegaste a la casa de tus suegros fue para pedir la mano de ella prácticamente, ¿no? Algo así para presentarme y para hacerle saber de que yo iba en Estabas serio. interesado. Eso yo creo que allá ya no se hace. No sé si aquí tampoco, la verdad que yo no estoy muy al tanto tampoco. Yo lo hice porque yo quería hacerlo así. Yo quería ser correcto, yo quería ser caballero y noble. Entonces no me quise dejar guiar por lo que se hiciera, sino por lo que yo sentía correcto en mi ¿Y se corazón. acostumbra a hacer eso allá, o no? Yo creo que no. ¿Te vieron raro, a lo mejor? Quizás sí. Pero creo que también eso fue lo que le dio confianza Sí. a mi suegra. Bueno, ¿cuánto tiempo duraron de novios? Pues por obligación, 2 años. Y digo por obligación no de la iglesia ni de nadie, sino por una situación de papeles. Yo siendo hijo de argentino, tendría que haber tenido rápidamente acceso a mi Sí. documentación y lamentablemente no fue así, se tardó bastante tiempo, como 2 o 3 años. Sí. Entonces me tardé en ese noviazgo como 2 años aproximadamente, pero en mi corazón yo me quería casar más rápido. Claro. Entonces, te casaste 2 años. ¿Cuántos años tenías ahí, más o menos? Cuando me casé, 24, ¿Y ella? 20 o 21, Ah, súper jóvenes. jovencitos, sí. Jovencitos. Pero bueno, entonces se casan y se quedan viviendo siempre en... Nos casamos y unos meses nos quedamos en Río Tercero. Nos casamos el 14 de octubre de 2017 y nos vinimos a El Salvador, creo que, no me acuerdo. O sea, en cuando qué- vinieron aquí estaban recién casados. Recién- meses teníamos de casados. No me acuerdo en qué mes nos vinimos realmente. No, ni yo tampoco recuerdo. Pero bueno, avanzando un poquito más y viendo ya el tema del ministerio, ¿cómo es que surge ministerialmente lo que hoy pues el Señor te ha dado? Partamos desde que te casaste, veniste aquí y de ahí, ¿qué pasó ahí? ¿Había algún llamado? Pues eso es lo que yo siempre supe, que el llamado estaba, pero yo le huía, yo no quería, ¿Por miedo? porque sé lo que Lo que conlleva. sé lo que conlleva un ministerio pastoral.
Pero al margen de lo que conlleva de lo sacrificado, yo estaba muy enamorado de ministrar la alabanza. Me gustaba mucho la música, dirigir la alabanza, lo musical. Y además me gustaba la idea de predicar, pero no ser pastor. ¿Me entendés? Pero el llamado yo sabía que estaba. Cuando nosotros regresamos a Argentina con mi esposa, ahí fue que nosotros entendimos que íbamos a tener que comenzar, ¿verdad? Sí. Por una cuestión de identidad ministerial, ¿verdad? Por una cuestión de identidad, porque yo ya en mi corazón tenía muy marcada mi identidad. Ya sabía qué es lo que quería, lo que buscaba. Y es un problema cuando las personas llegan a una iglesia y quieren hacer cambios, quieren cambiar la iglesia. Voy a dar un ejemplo, solo por ilustrarlo. Sería como que yo, que estoy acostumbrado más a lo que le llaman pentecostal, me voy a una iglesia bautista y quiero cambiarla. Sí, o sea, no tiene sentido. Mejor busco algo que vaya acorde a lo que yo... Sí. lo que... Pero no había nada de eso. Pues no tanto. Entonces entendí además que era tiempo de comenzar, ¿verdad? Entonces nos vimos también un poquito en la necesidad de comenzar. Entonces comenzamos con mi esposa primero con una casa como de oración, pero nosotros dos nada más, sin buscar a nadie. Exactamente, sin buscar a nadie. Pero me empezó a suceder de que me empezó a buscar gente. Y entonces ahí nos vimos en la necesidad de empezar a ver qué hacer con el crecimiento. Claro, claro. ¿Se empezaba a acercar gente por invitación tuya o no, porque escuchaban? No, porque lo que pasó fue que nosotros empezamos y cuando empezamos nosotros en nuestra casa, la gente que nos conocía se dio cuenta que habíamos vuelto a Río Tercero. Y entonces, como nosotros siempre hemos estado sirviendo, predicando, ministrando, indefectiblemente hay gente que si tu ministerio le ha tocado, te van a seguir, te van a preguntar, o al menos por curiosidad van a estar. Entonces esa gente nos empezó a buscar por eso. Algo que me decías una vez que hablábamos era que el comienzo había sido muy similar a cómo empezó Huellas, ¿no? Como una casa de oración y pues ahí se fue expandiendo toda lo demás, vea. Entonces, más o menos, ¿cuántas personas frecuentaban? ¿Al principio? Sí, al principio. Pues, como te decía, primero comenzamos mi esposa y yo solos, ¿verdad? En lo que yo incluso, todavía queriendo evitarlo, yo estaba buscando una congregación acorde a la doctrina, a la enseñanza, el mover, el fluir que yo conocía y que yo ya a estas alturas, 25 años de mi vida, yo tenía 25 años en ese tiempo, yo ya había definido, ya esto es lo que soy, ya no quiero andar buscando, ¿verdad? Buscando ya. Quizás soy una persona así, que me gusta como definirme. Bien determinado. Pero resulta que de la línea que yo estaba acostumbrado, pues donde yo vivo en toda la provincia no sé si hay. ¿Me entendés? Entonces, en aquel tiempo se nos sumaron 2 personas, después otra familia más. En poco tiempo ya éramos como 20 o 15 por ahí. ¿Y nada más era como un tiempo de alabanza, alguna palabra? Ajá. Comenzamos como oración. Me acuerdo que yo en aquel tiempo no tenía ni siquiera guitarra, entonces ponía canciones, tiempos de alabanza. Pistas, ¿no? Ajá, exacto. No ponía... me acuerdo que ponía un tiempo de oración y de adoración que tenía el Marco Barrientos. Y lo ponía ahí y entonces orábamos encima de eso y cantábamos encima de eso. Así recuerdo yo que también había comenzado Huellas en la casa. Entonces que poníamos discos, porque en aquel tiempo no había músicos. Nosotros todavía yo estaba aprendiendo, no sabía dirigir ni nada. Entonces así comenzamos. ¿Y en qué momento fue que vos dijiste, bueno, esto ya se está pues saliendo un poco de mis manos en cuanto a que siga siendo como una casa de oración? ¿En qué momento fue que dijiste, bueno, ya pues formalicémoslo como una iglesia, busquemos un nombre? Busqué a quien es mi cobertura en Argentina y ahí fue que se terminó como de formalizar la cosa, ¿verdad? Así fue. ¿Se llama Ministerio Judá? Misión Cristiana a las Naciones, el ministerio de mi pastor en Argentina, el pastor Martín Salazar. Y el que el Señor me ha dado, Iglesia Cristiana Judá, en Río Tercero. ¿Y actualmente cómo ves
que ha ido creciendo? ¿Cuántas personas más o menos? Y ahorita estamos oscilando entre las 40, 50 personas. Sí. Y hoy sí ya está todo como formalizado, ministerios. Sí, el Señor nos ha hecho un milagro y tenemos nuestro registro de culto, nuestra personería jurídica como entidad religiosa. Claro. No sé qué hizo el Señor, pero directamente las autoridades provinciales nos entregaron esa documentación. La otra vez también que medio platicábamos, me mencionabas un poco acerca de eso, del tema de la alabanza. Yo lo sigo ahí en redes y me gusta ver bastante. Yo te decía el hecho de que cómo la gente pues se mete bastante en la alabanza a pesar que no hay muchos instrumentos. Sí, no los tenemos. Y algo que vos me mencionabas era el hecho de que a veces se puede ver eso como una desventaja, ¿verdad? Pero algo que te gustaba mucho es que pues como solo son acústicos, ¿verdad? Ajá, sí. Podrías escuchar bastante el canto de la gente. Se escucha mucho el canto de la gente. Soy muy intencional como pastor de esa congregación de que el sonido no sea molesto, sino que sea agradable para que la gente quiera adorar, ¿verdad? Que no lo ponga como una excusa. Y tú dijiste, a veces lo podemos ver como una desventaja el hecho que no tenemos todos los instrumentos, sino que nos toca que sea solo acústico, una guitarra electroacústica y un cajón flamenco y las voces. Al principio yo lo veía así. De hecho, yo pasé un tiempo largo bien frustrado porque yo venía de aquí, claro, batería, trompeta, bajo, piano, guitarra eléctrica, coros. Y a mí en lo personal eso a mí me encanta. Me encanta. Entonces al principio yo lo veía como una desventaja, estaba frustrado. Pero luego a veces la gente de afuera empieza a valorarlo, a apreciarlo y te empieza a decir cosas que tú dices, cosas que uno no nota y otra gente sí lo nota. Entonces yo me di cuenta que yo estaba siendo desagradecido con lo que Dios me había dado. Y entonces ahora yo lo veo como una ventaja, lo acústico. Y escucho a la gente cantar y tengo gente que canta dentro del pueblo y hace voces, primera, segunda, tercera voz. Y entonces escucha como un coro toda la iglesia bien Fíjate hermoso. que yo personalmente, uno, bueno, con el tiempo va madurando hablando musicalmente, ¿no? Y uno a veces al principio pues le emociona ver que haya toda esa cantidad de instrumentos y es bueno, no digo que sea malo, es súper bueno, pero yo siento que hay algo bien especial en lo acústico, siento que a veces se vuelve un poco más íntimo, más cercano y siento que pues eso... Da un toque de naturalidad. Exacto. Y eso ayuda mucho, entonces... Lo que hay que evitar como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia, es no caer en los extremos, ni solo uno ni solo el otro. Ni uno es más poderoso ni otro es más ungido, sino que ahí podemos disfrutar de ambos perfumes. Qué bueno, la verdad que, como te decía, pues hay algo bastante especial en el tema acústico. Y con el tema ministerial, ¿cómo ha sido, pues te ha costado? Pues que, no sé, yo he escuchado a veces que en Argentina la gente es como un poco más fría, pero no sé si has sentido que eso ha sido un impedimento para moverte en lo ministerial. Mira, no es para nada como nosotros estamos acostumbrados en El Salvador, lo cual es natural, es orgánico, ningún país se parece al otro. De hecho, he ido yo a Guatemala y no es igual, ¿verdad? Cada país va a tener sus diferencias, es lo mismo que en mismo Argentina, de una provincia a la otra. Ya hay cambios, parecen países distintos dentro de un mismo país. Incluso he escuchado que a veces dicen que hasta el acento cambia en diferentes... Sí, en el norte hay unos acentos que no, al menos yo cuando llegué a Argentina la primera vez, pensé que todos iban a hablar como los de Floricienta. y después me explican, claro, esos son le dicen los porteños, pero no todos hablan como porteños, como gente de Buenos Aires. Aquí, ¿no? Que en otros de San Miguel, o sea, más marcado la J, ¿no? Exactamente. Bueno, pero sí, al principio, vos recordate que yo no comencé el ministerio pastoral, ni bien llegué. Yo ya tengo como, creo que 13 años de estar viviendo en Argentina y 7 años de ministerio pastoral. Entonces pasé largos años asimilando la cultura, casi como un misionero. Asimilando la cultura, viendo cómo meter el reino de Dios allá y dándome cuenta de algunas cosas que yo tenía que sacar de mi mentalidad porque eran legalismos, ¿verdad? Cosas que... Lo que hablábamos, ¿no? Lo que hablábamos hace un ratito y asimilar otras, ¿verdad? ¿Qué fue alguna de esas cosas que a lo mejor en nuestra cultura
o como tú decías un poco en el legalismo, nosotros hubiéramos dicho, uy, ¿cómo puede ser eso? Pero para lo mejor allá es algo quizás no normal, pero que es parte de la cultura. Bueno, va a sonar un poquito Dale, escandaloso, aquí, estamos a quemarropa, claro, ¿verdad? Claro. Una de las cosas que a mí me escandalizó fue el tema del alcohol. Porque resulta que son diferentes culturas. No es que la gente ahí es alcohólica, no es nada de eso. Obviamente hay gente con problemas de alcohol y hay gente que no, pero una de las cosas que a mí me generó un poquito de ruido es que, por ejemplo, en la Santa Cena ponen vino con alcohol. Vino real. Vino real, ajá, vino real. Cosa Entonces, que aquí... cuando Dios yo le mío. di a la Santa Cena la primera vez, sentí el Ahí quemón. sí sentiste él. Y me asusté. Cosa que nosotros aquí no lo hacemos porque tenemos una cultura en extremo alcohólica con un problema muy serio, muy arraigado. Entonces nos hemos ido y nos hemos visto en la necesidad en El Salvador de dar jugo de uva, porque hay gente que se le puede despertar con solo ese poquito algún tema, ¿verdad? Claro. Pero allá no. Allá la mayoría de iglesias creo yo que lo hacen con vino real. Nosotros en lo personal lo hacemos, yo seguí con lo con el jugo de uva, pero porque me pasó que como los cultos eran a la mañana, cuando yo llegué a Río Tercero, la mayoría de iglesias tenían los cultos en la noche, tarde-noche, los domingos. Yo comencé a hacerlos en la mañana. Y entonces cuando yo seguí con eso de dar el vino real, me acuerdo que una persona que se sintió mal, como que le hizo mal el alcohol, entonces ya no decidimos cambiar. ¿Se sintió mal en el sentido que...? No, físicamente. Como que ese poquito de alcohol... Como decimos aquí en El Salvador, le pegó. Ajá, no, como que se descompensó, ajá, le pegó, ¿verdad? A saber, no sé. Entonces decidimos pasar al jugo de uva. Ajá. Bueno, sí, la verdad que yo he escuchado eso en otros países y creo que en Argentina es muy común. Más que todo creo Chile que el también. vino, ¿no? Es que claro, es un país productor de vino, igual que Chile. Ajá. Cuando un cristiano vaya a Argentina o a Chile, se va a enterar de que... Y más con el tema de la carne, ¿no? Y todo eso que a veces lo toman la gente come digestivo. con vino. Ajá. La gente come con vino y no es que están borrachos, es que están ahí... Bueno, pero es un tema bien delicado para hablar. Súper interesante. Sí, la verdad que es bien interesante. Yo solo describo lo que pasa. Ajá. Sí, porque imagínate cómo o sea, cómo llegas a imponer algo que para ellos culturalmente es normal, diciendo que, no sé, están pecando o algo por el estilo. Como a lo mejor aquí se vería, ¿no? Exacto, exactamente. Ajá. Entonces, eso sería una de las cosas que por ahí a mí, con mi primer contacto, fue lo que me generó así como un choquecito, ¿verdad? Ajá. ¿Y ahí tenés bastantes jóvenes en la iglesia? Sí, ¿Tienen de reuniones hecho, de jóvenes o no, casi que el culto general es el culto de jóvenes. ¿Cuántas veces tienen culto? 3. Generales son 2 y el martes vamos por temporadas. El día martes lo hacemos a veces de oración y adoración y en otras temporadas lo hacemos más enseñanza, pero los cultos generales son jueves y domingo. Me enteré también que hicieron como una tipo conferencia, ¿no? ¿Hace cuánto fue? ¿Una conferencia virtual? ¿Virtual? Sí. Eso fue hace como un año ya quizás. ¿Un año? Yo creo que sí. La que solo fue virtual sí fue un año ya. La que creo que se llamó Venga tu Reino. Ah, Venga tu Reino, que estuvo el pastor Martín, la pastora Gladys, el pastor Picariello. Sí. Fue en octubre del año pasado. Ok. Se la puede dejar por aquí. Que está en YouTube, ¿no? Está en YouTube. Sí, se la puede dejar por aquí para que, por si la fue quieren un tiempo, sintonizar con un clic. Wow, fue un tiempo muy lindo. Realmente los hermanos allá muy impactados, muy agradecidos. También los ministros que nos visitaron de Buenos Aires, de otros lugares de Córdoba, también muy impactados. Realmente vivimos un tiempo de coinonía entre Iglesia de Cristo de El Salvador e Iglesia de Cristo en Argentina y nos dimos cuenta que la cultura puede dividir, pero Cristo une. Si Cristo es el centro de nuestras conversaciones, Él va a ser el factor de cohesión. Él va a hacer que la cosa funcione. Qué bueno. Bueno, la verdad que hemos hablado un poquito de todo. Creo que hay mucho más en la historia, ¿verdad? Pero creo que hemos tratado de resumirla un poco. Volviendo al tema, de familia, tienen un niño, ¿no? Tenemos a nuestro hijo, Tiago Josué. Idéntico. Así dicen, que lo imprimí, que lo fotocopié. La verdad que es bien curioso, fíjate, porque yo he notado que a veces la piel morena suele ser un poco más predominante que la blanca, ¿no? Porque tu esposa es bien, me imagino que su familia. Chelita, dicen. No, Chelita.
la familia de mi esposa de parte de mamá no todos son blanquitos. Hay gente blanquita. O sea que hay morenos también en Argentina. Sí, también. Sí. Yo pensé que solo habían chelitos. No. Hay, dicen allá, un crisol de razas bien importante, ¿verdad? Pero ¿qué tanto va? No, bastante. Poneme a mí de medidor, ¿más que esto? Más que eso. Y bastante común. ¿En serio? Yo dije nunca voy a ir, fíjate, porque dije tal vez no es cierto. Me discriminan, dije yo, o algo. No es cierto, no es Pero cierto. bueno, ¿cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo ahora tiene 5 años. Bien tranquilo, yo lo veo. Es tranquilito. Súper tranquilo. 7 años. 5. 5. 5 o 7. 5. 5 años. 7 tiene el otro hijo que se llama Judá, pero Josué tiene 5. Ok, bueno, y hay un tema también que yo me enteré que pasaron por un proceso un poco, bueno, no un poco, creo que bastante complicado, ¿no? Claro, sí. Que fue la pérdida de un bebé. ¿Eso fue antes o después de...? No, después. Después de Josuécito. Ok. ¿Hace cuánto fue más o menos? Eso fue el año pasado. El año pasado fue. Sí, me imagino que pues algo... De hecho, de no haber pasado por esa situación, ahorita el bebé tendría que tener unos cuantos meses. ¿Para cuándo de nacido? Estaba? No me acuerdo, tal vez para enero, primeros días de enero, creo yo. Uh-huh. Bueno, la verdad que es un tema que me gustaría que platicáramos, pero a lo mejor lo hacemos en otro episodio con tu esposa, porque es un tema que nunca hemos hablado en este programa de Quemarropa, y creo que es un tema que se da, o sea, demasiado, Bastante. Y a veces quizás no se sabe cómo afrontarlo, ¿no? Claro. Tanto para pues, el papá como para la madre, creo yo que quizás vive el proceso un poco más difícil por el tema físico, ¿verdad? Y sería bueno escuchar su historia, su proceso. Cómo... Siempre que sea para bendición y edificación. Yo sé que así va a ser porque, como te digo, creo que muchas parejas lo pasan y si no lo han pasado, a lo mejor hay otras parejas que pueden ser que lo pasen, y yo sé que para más de alguno va a ser de bendición, pero lo vamos a dejar para otro episodio porque si nos ponemos a hablar, termina esto de 3 horas, vea. Pero bueno, la verdad que un placer tenerte aquí, un privilegio que nos puedas compartir un poco de tu historia, de cómo el Señor te ha traído. ¿Por cuántos años tenés? Yo tengo 33. 33, por 33 años. Y pues siempre va a ser un privilegio tenerte aquí en el país, en la iglesia. Y en cuantos programas sean posibles, ¿verdad? Sí, con gusto. Un placer. Así que bueno, no sé si tenés ahí algún mensaje para las personas que me imagino que te están viendo de tu iglesia. Espero. Ojalá que no lo dejen solo al pastor aquí. Claro, pero bueno. Bueno, darte gracias a ti, al apóstol Alberto Picariello, por ofrecerme este espacio para que mi voz pueda ser escuchada. Realmente han sido muy amorosos, muy, muy buenos hospedadores y anfitriones. Pero realmente, si yo puedo decirle algo a toda la gente que nos está viendo hoy, es decirle que aprendamos a confiar en el Señor. Él nos dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero que confiáramos en Él porque Él ya venció al mundo. Yo no estoy aquí para decirte que no vas a pasar por problemas van a haber. Tampoco quiero que creas, o más bien quiero levantarme como una voz de parte de Dios para decirte que si estás pasando por momentos difíciles, pruebas, dificultades grandes, no es que Dios te esté castigando, no es que Dios te ame menos, sino de que son pruebas que están fortaleciendo nuestra fe y están haciendo que el músculo de fe, el músculo de confianza vaya creciendo un poquito más. Así que quiero animarte que sigas adelante. Uno de mis textos favoritos de la Biblia es Gálatas 6:9, que dice que no nos cansemos de hacer el bien porque en su debido momento vamos a cosechar numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Y yo, bien o mal, con mis defectos, soy un ejemplo de que si nos mantenemos y permanecemos en el Señor, Dios nos saca adelante. Así que mi vida y testimonio sea un ejemplo para ti de que Dios está contigo y que si permaneces, Él te dará la victoria. Amén. Bueno, entonces nos vemos el próximo episodio. No se lo pierdan porque va a estar también súper especial. Vamos a tener aquí a tu esposa y a ver si es cierto que dice que decís que ella te buscó primero. Ahí vamos a ver. Ahí nos vamos que la gente juzgue. Claro. Vamos a escuchar la otra versión. Así que no olviden compartir este programa si ha sido de bendición para ustedes. Igualmente no olviden suscribirse. Igual vamos a dejar aquí
el canal de YouTube ¿tienen canal de YouTube? Sí, claro, Iglesia Judá. Ok, ahí lo vamos a dejar en la descripción para que puedan suscribirse, sus redes sociales, para que también pues podamos crecer todos. Así que nos vemos en el próximo episodio. Dios les bendiga.